¿Te has preguntado por qué existe un libro entero en la Biblia lleno de leyes antiguas, rituales extraños y sacrificios de animales? ¿Por qué un Dios tan poderoso necesitaría que su pueblo mate animales y realice ceremonias complicadas? ¿No parece contradictorio? ¿Tiene algo que ver contigo hoy en día, o es simplemente un conjunto de reglas obsoletas para una cultura antigua y distante? Pero, ¿y si te dijera que Levítico es mucho más que eso? ¿Y si en medio de esas normas aparentemente rígidas y ceremonias misteriosas se escondiera un mensaje tan relevante y poderoso que podría transformar tu vida hoy? Un mensaje que va más allá de la sangre y el incienso, que toca las fibras más profundas del propósito humano. ¿Qué tal si te dijera que esos rituales antiguos en realidad susurraban el nombre de alguien? Alguien que cambiaría la historia para siempre. ¿Y si te dijera que cada sacrificio, cada ley de pureza, cada detalle del tabernáculo apuntaba hacia un plan maestro que ni siquiera los ángeles pudieron prever? Un plan tan perfecto que fue sellado antes de la fundación del mundo. ¿No te parece curioso que, aunque Levítico parece hablar de animales y normas, en realidad esté revelando un secreto eterno? Un misterio que los profetas anhelaban entender, y que incluso hoy sigue siendo un enigma para muchos. ¿No te dan ganas de saber más? Levítico no es solo un libro de reglas. Es una revelación profunda de la santidad de Dios, la gravedad del pecado y el increíble camino de redención que Él trazó para la humanidad. Es un rompecabezas divino que se completa con una sola pieza, un sacrificio perfecto, eterno e inigualable. ¿Estás listo para descubrir los secretos ocultos en el libro de Levítico que podrían cambiar tu perspectiva sobre la santidad, el perdón y el propósito de tu vida? ¿Te atreves a mirar más allá de las reglas para encontrar la redención? Este libro espera ser descifrado, y tú estás a punto de descubrir por qué. Si este contenido te está aportando valor, considera dejar un like y suscribirte. Es un gesto que ayuda muchísimo a que este mensaje llegue a más personas. Levítico es el tercer libro de la Biblia, ubicado justo después de Éxodo y antes de Números. Forma parte del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, tradicionalmente atribuidos a Moisés. Pero a diferencia de Génesis, que cuenta historias épicas de la creación y los patriarcas, o Éxodo, con su dramático relato de la liberación de Israel de Egipto, Levítico parece complicado. ¿Por qué tantas leyes? ¿Por qué tantos detalles sobre sacrificios, pureza y rituales? Es fácil pensar que Levítico no tiene relevancia hoy, pero eso no podría estar más lejos de la verdad. De hecho, para entender a Jesús y el Nuevo Testamento, necesitas entender Levítico. Pero, ¿por qué? Para muchos, Levítico es simplemente un libro de reglas obsoletas. Pero, ¿y si te dijera que este libro contiene las claves para entender el carácter de Dios, la naturaleza humana y el plan de redención que cambió el curso de la historia? ¿Y si cada ley, cada sacrificio y cada ritual fueran piezas de un rompecabezas divino que revelan el mayor misterio de todos los tiempos? Levítico se escribió en el contexto del pacto entre Dios e Israel. Después de salir de Egipto, Dios estableció un pacto con su pueblo en el monte Sinaí, prometiendo ser su Dios y haciendo de Israel una nación santa. Pero había un problema: Dios es absolutamente santo, y el pueblo era pecador. Entonces, ¿cómo podía un Dios santo vivir en medio de un pueblo impuro? Esa es la pregunta que Levítico responde. Pero espera, aquí viene lo interesante: Levítico no solo responde esa pregunta para Israel, sino también para ti y para mí hoy. Porque la realidad es que el problema del pecado no ha cambiado. La separación entre lo santo y lo profano sigue siendo tan relevante ahora como lo era entonces. La única diferencia es cómo se resuelve esa separación. Levítico presenta un sistema complejo de sacrificios y rituales de pureza que, a primera vista, pueden parecer extraños o incluso crueles. Pero cada uno de estos sacrificios estaba diseñado para enseñar una lección profunda: el pecado tiene un precio, y ese precio es la vida. ¿Te suena familiar? Debería, porque es el mismo mensaje que se encuentra en la cruz de Cristo. Aquí es donde Levítico se vuelve asombrosamente relevante.
Cada sacrificio, cada ley de pureza, cada detalle del tabernáculo apuntaba hacia algo mucho más grande, hacia alguien mucho más grande. Un sacrificio perfecto que no solo cubriría el pecado temporalmente, sino que lo borraría para siempre. Este es el misterio que Levítico susurra en cada página. Este es el secreto que quedó oculto durante siglos, hasta que un cordero sin mancha caminó por la tierra y se ofreció voluntariamente en un sacrificio perfecto. Si quieres entender la cruz, necesitas entender Levítico. Si quieres comprender la santidad de Dios y el costo del perdón, necesitas Levítico. Entonces, la pregunta ya no es si Levítico importa hoy. La pregunta es, ¿estás listo para descubrir lo que realmente significa? Para entender Levítico, necesitas saber dónde se encuentra Israel en este punto de la historia. No es solo una nación vagando por el desierto, es un pueblo que ha sido liberado milagrosamente de la esclavitud en Egipto, un pueblo que ha visto el poder de Dios manifestado en plagas. En el mar Rojo abierto en dos y en la columna de fuego que los guía por la noche. Han salido de Egipto, han recibido los 10 mandamientos y han construido el tabernáculo, el lugar donde Dios ha prometido habitar en medio de ellos. Pero hay un problema, Dios es santo y el pueblo es pecador. Entonces, ¿cómo puede un Dios santo vivir entre un pueblo impuro? La respuesta está en Levítico. Imagina la escena, el tabernáculo, cubierto con cortinas espléndidas, se alza en medio del campamento de Israel. Es un recordatorio constante de que Dios está en medio de ellos, literalmente en el centro de sus vidas. Pero nadie puede simplemente entrar en ese lugar sagrado. El acceso está estrictamente restringido porque el Dios que habita allí es absolutamente santo. Y aquí surge la tensión, Dios quiere estar cerca de su pueblo, pero su santidad es tan pura que consume todo pecado e impureza. La presencia de Dios es un fuego consumidor. ¿Cómo puede el pueblo de Israel sobrevivir tan cerca de un Dios tan santo? En el antiguo Israel, la santidad no era solo un concepto religioso, era una realidad práctica y visible. La palabra santo significa separado o apartado. Dios es santo en su esencia, separado de todo pecado e impureza. Esta separación no es solo moral, sino ontológica, es decir, Dios es completamente otro, completamente diferente de todo lo creado. Por eso, Levítico repite una y otra vez, sed santos, porque yo soy santo, Levítico 11, 44-45. Pero aquí surge una paradoja divina, ¿cómo puede un pueblo caído reflejar la santidad de un Dios perfecto, como pueden seres humanos, llenos de debilidades y errores, vivir de una manera que refleje la pureza absoluta de Dios? La respuesta está en las leyes de Levítico. Estas leyes no solo regulaban la vida religiosa, sino también la vida diaria, desde lo que comían hasta cómo trataban a sus vecinos. Dios no solo quería rituales, quería un pueblo que viviera de manera diferente, que fuera un reflejo de su carácter en todas las áreas de la vida. Las leyes de Levítico separaban lo puro de lo impuro, lo santo de lo profano. Pero no se trataba solo de higiene o cultura. Estas distinciones eran una lección constante de que Dios es diferente y su pueblo también debía ser diferente. Comer ciertos alimentos y evitar otros recordaba a Israel que ellos no eran como las demás naciones. Mantenerse limpios ritualmente les enseñaba que el pecado contamina y que la pureza importa. Pero hay un giro profundo, estas leyes también revelaban la imposibilidad de alcanzar la santidad perfecta. No importa cuánto lo intentaran, siempre había más reglas que seguir, más sacrificios que ofrecer. Esto creaba un sentido de expectativa y anhelo, un susurro constante de que alguien más tendría que venir para cumplir esta santidad imposible. Alguien que pudiera vivir perfectamente de acuerdo con las leyes de Dios y, al mismo tiempo, llevar la impureza de su pueblo sin ser consumido. Este es el misterio que Levítico presenta, Dios es santo y el pecado es mortal, pero también es misericordioso y desea habitar con su pueblo. La solución a esta paradoja divina no está completamente revelada en Levítico, pero sus sombras apuntan hacia un sacrificio perfecto, un mediador eterno y un sumo sacerdote sin pecado. ¿Puedes adivinar hacia quién apunta todo esto?
Levítico no solo habla de pureza ritual, habla de la necesidad de un redentor. Un redentor que sería santo como Dios, pero también humano como nosotros. Un redentor que no solo cumpliría las leyes de Levítico, sino que también las superaría, llevándolas a su cumplimiento perfecto. ¿No te intriga cómo este antiguo libro estaba preparando el escenario para el evento más grande de la historia? ¿No te da curiosidad descubrir cómo estas leyes, aparentemente arcaicas, revelan el corazón de Dios y su plan eterno de redención? Entonces, cuando leas Levítico, no veas solo reglas y rituales. Ve el eco de un clamor humano por santidad, un clamor que solo sería respondido en una cruz en el Gólgota. Levítico comienza con algo que puede parecer extraño o incluso perturbador para los lectores modernos: sacrificios de animales. Imagina el humo subiendo del altar, el olor a carne quemada mezclado con incienso, la sangre derramándose como un recordatorio constante de la gravedad del pecado. Pero, ¿por qué era necesario todo esto? ¿Por qué un Dios amoroso exigiría sacrificios tan sangrientos? La respuesta es tan profunda como impactante: el pecado crea una barrera entre el hombre y Dios, y solo el derramamiento de sangre puede expiar ese pecado. Para entender esto, necesitamos comprender cómo ve Dios el pecado. En nuestra cultura moderna, hemos minimizado la gravedad del pecado. Lo llamamos errores, fallas o simplemente equivocaciones. Pero en la perspectiva divina, el pecado es una violación directa de su santidad perfecta. Es una corrupción que destruye la relación con Él y contamina todo lo que toca. Por eso, Hebreos 9:22 declara: sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. ¿Te parece extremo? Quizás, pero el propósito de los sacrificios no era solo cumplir una formalidad religiosa. Era un recordatorio constante de que el pecado tiene un precio, y ese precio es la vida. Cada sacrificio ofrecido en el altar era un recordatorio gráfico de las consecuencias del pecado y una declaración poderosa de que el perdón no es barato. Aquí hay un giro sorprendente: los sacrificios no eran solo para aplacar la ira de Dios, eran un acto de gracia divina. Dios proveyó un medio para que el pecador fuera perdonado sin pagar el precio él mismo. El animal inocente tomaba el lugar del pecador, cargando su culpa y su castigo. ¿Te suena familiar? En Levítico, hay 5 tipos principales de sacrificios, y cada uno revela una verdad profunda sobre la relación entre Dios y la humanidad. 1. Holocausto, Levítico 1, este es el sacrificio de consagración total. El animal se quemaba completamente en el altar, sin que nada quedara para el adorador. ¿Por qué? Porque simbolizaba la entrega total a Dios. Era un reconocimiento de que la vida misma le pertenece a Él. Nada se reserva. En este sacrificio, el fuego nunca se apagaba, simbolizando la dedicación constante que Dios requiere. ¿Te das cuenta del simbolismo aquí? Este sacrificio apuntaba a una entrega completa y sin reservas, exactamente como la de Cristo en la cruz. Jesús se ofreció completamente, sin retener nada, por amor a nosotros. 2. Ofrenda de cereal, Levítico 2, hecha de harina, aceite e incienso. Esta ofrenda no involucraba sangre, sino productos de la tierra. Representaba gratitud y reconocimiento de la provisión de Dios. Pero hay un detalle intrigante: no se permitía usar levadura o miel. La levadura simbolizaba corrupción y pecado, mientras que la miel, aunque dulce, podía fermentar y corromperse. ¿Por qué importa esto? Porque simbolizaba la pureza de corazón requerida al acercarse a Dios. Jesús mismo es el pan de vida, puro y sin pecado, ofrecido en gratitud y obediencia perfecta al Padre. 3. Ofrenda de paz, Levítico 3, este sacrificio era único porque una parte se quemaba en el altar, otra se daba a los sacerdotes y el resto lo comía el adorador. Era una comida compartida en la presencia de Dios, simbolizando comunión y reconciliación. No era un sacrificio de expiación, sino de celebración de paz y gratitud. ¿No es asombroso? Este sacrificio anticipaba la cena de comunión que Jesús instituyó con sus discípulos, recordándonos la paz que Él compró para nosotros con su sangre. 4. Ofrenda por el pecado,
Levítico 4:5, este sacrificio era específicamente para la expiación de pecados no intencionales o impurezas. Dependiendo de la posición del pecador, sacerdote, líder o persona común, se ofrecían diferentes animales. La sangre se rociaba en el altar, simbolizando la purificación del pecado. Aquí está el giro sorprendente: Jesús, como el Cordero sin mancha, derramó su sangre no solo para cubrir el pecado, sino para borrarlo completamente. Donde estos sacrificios eran temporales, el sacrificio de Cristo fue eterno. 5. Ofrenda por la culpa, Levítico 5:14-6-7. Este sacrificio no solo buscaba el perdón, sino también la restitución. Si alguien había defraudado o causado daño, debía restituir lo perdido y añadir un 20% más. Este sacrificio enseñaba que el pecado no solo ofende a Dios, sino que también daña a los demás. Esto señala directamente a Jesús, quien pagó una deuda que no debía, restituyendo lo que el pecado había robado, nuestra relación con Dios. Cada sacrificio enseñaba algo sobre el pecado, la santidad y la redención. Y aquí viene lo sorprendente: todos estos sacrificios apuntaban al sacrificio perfecto de Jesús en la cruz. ¿Ves el patrón? Jesús cumplió y superó cada uno de estos sacrificios. Como holocausto, se entregó completamente sin reservas. Como ofrenda de cereal, fue el pan de vida sin pecado ni corrupción. Como ofrenda de paz, trajo reconciliación y comunión eterna con Dios. Como ofrenda por el pecado, llevó nuestras impurezas y expió nuestro pecado. Como ofrenda por la culpa, pagó nuestra deuda y nos restituyó a una relación correcta con Dios. ¿Puedes ver el increíble paralelo? Todo en Levítico apuntaba hacia Jesús. Cada sacrificio era una sombra de la realidad que se cumpliría en Cristo. Y esto no es solo historia antigua, es el Evangelio en sombras y figuras. Aquí está el misterio revelado: el pecado tiene un precio, y ese precio es la vida. Pero Dios, en su increíble amor, proveyó el sacrificio perfecto en su Hijo. Jesús tomó nuestro lugar, derramó su sangre y pagó nuestra deuda. Lo que Levítico solo pudo prefigurar, Cristo lo cumplió de manera perfecta y eterna. Entonces, ¿por qué importan estos sacrificios hoy? Porque nos recuerdan la gravedad del pecado, la santidad de Dios y el increíble amor de un Salvador que dio todo por nosotros. La próxima vez que leas Levítico, recuerda que estás viendo la sombra de una cruz que cambiaría el destino de la humanidad. ¿No es asombroso cómo todo estaba planeado desde el principio? Además de los sacrificios, Levítico habla mucho sobre pureza y santidad. Desde qué comer y qué no comer, hasta cómo lidiar con enfermedades de la piel o flujos corporales. ¿Por qué tantas reglas sobre la vida cotidiana? ¿Por qué tanto detalle en cuestiones aparentemente triviales? Porque Dios estaba enseñando a Israel a ser un pueblo diferente. Cada aspecto de su vida debía reflejar la santidad de Dios. No se trataba solo de higiene o costumbres culturales, sino de un llamado a vivir de manera radicalmente distinta a las demás naciones. Era un recordatorio constante de que pertenecían a Dios. Pero aquí hay algo sorprendente: estas leyes no eran arbitrarias. Eran lecciones visuales y prácticas sobre la santidad y el pecado. Cada vez que un israelita elegía su comida o lidiaba con una impureza ritual, estaba participando en una lección viva sobre la separación entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo impuro. Estaban recordando, una y otra vez, que la santidad no es opcional, es esencial para estar cerca de Dios. Las leyes de pureza en Levítico se dividen en tres categorías principales. 1. Pureza ritual. Estas incluyen leyes sobre alimentos limpios e inmundos, Levítico 11, enfermedades de la piel como la lepra, Levítico 13-14, y flujos corporales, Levítico 15. Estas reglas pueden parecer extrañas hoy en día, pero tenían un propósito profundo. Los alimentos limpios e inmundos no se basaban solo en la higiene. Al separar lo limpio de lo inmundo, Dios enseñaba a su pueblo a discernir entre lo santo y lo profano. Cada comida se convertía en un recordatorio de su identidad como pueblo apartado. Comer no era solo una necesidad física,
era un acto espiritual de obediencia y santidad. ¿Por qué las enfermedades de la piel y los flujos corporales hacían a alguien ritualmente impuro? Porque representaban el quiebre de la perfección en la creación. Recordaban que la humanidad vive en un mundo caído, afectado por el pecado y la muerte. La purificación ritual no era simplemente por razones higiénicas, era un recordatorio constante de la necesidad de redención y restauración. Pero aquí hay un giro impactante. Jesús tocó a leprosos y sanó a la mujer con flujo de sangre, Mateo 8, 2-3, Marcos 5, 25-34. Según Levítico, esto debería haberlo hecho impuro, pero en lugar de eso, su pureza santificó a los impuros. Él redefinió la pureza, mostrando que la santidad verdadera viene de dentro hacia afuera. 2. Pureza moral. Estas leyes incluyen reglas sobre comportamiento sexual, idolatría y justicia social, Levítico 18-20. Aquí es donde las leyes de Levítico no solo eran rituales, sino también morales. Enseñaban el carácter de Dios y cómo debía reflejarse en la vida de su pueblo. Levítico 18 establece límites claros sobre la conducta sexual, prohibiendo prácticas comunes en las naciones vecinas, como el incesto, la bestialidad y la homosexualidad. ¿Por qué tantas restricciones? Porque la pureza sexual reflejaba la pureza espiritual. El pecado sexual era visto como una profanación de la imagen de Dios en la humanidad. En Levítico 19, conocido como el Código de Santidad, se incluyen leyes sobre la justicia social, el respeto a los padres, la honestidad en los negocios y el trato a los extranjeros. Aquí es donde encontramos el mandato de amarás a tu prójimo como a ti mismo, Levítico 19-18, una ley que Jesús consideró central para toda la ley, Mateo 22-39. Pero hay algo aún más profundo. Estas leyes no solo definían la moralidad. Definían a Israel como una nación santa. Al vivir de acuerdo con estas normas, Israel demostraba que su Dios era diferente de los ídolos inmorales y corruptos de las demás naciones. Vivían la santidad de Dios en sus relaciones humanas. ¿Y Jesús? Él cumplió y perfeccionó estas leyes. Enseñó que la pureza moral no es solo externa, sino interna, del corazón, Mateo 5, 27-28. No se trata solo de actos externos, sino de motivaciones internas. ¿Te das cuenta del estándar radical que Jesús estableció? La santidad no es solo lo que haces, sino quién eres por dentro. 3. Pureza sacerdotal. Estas reglas se aplicaban a los sacerdotes, quienes debían mantener un estándar de pureza más alto, ya que representaban al pueblo ante Dios, Levítico 21-22. No podían acercarse al altar con defectos físicos o impurezas rituales, porque eran un símbolo de perfección y santidad. ¿Por qué tan estrictos? Porque el sacerdote no solo representaba al pueblo, también prefiguraba al sumo sacerdote perfecto, Jesucristo. Los sacerdotes de Levítico eran humanos y pecadores, necesitaban ofrecer sacrificios por sus propios pecados. Pero Jesús, como el sumo sacerdote sin mancha, no solo ofreció un sacrificio, Él fue el sacrificio perfecto, Hebreos 4, 14-16, 7, 26-28. Aquí hay un giro que quizás no esperabas. Jesús no solo cumplió las leyes de pureza sacerdotal, sino que las transformó. Al morir en la cruz, rompió el velo del templo, dando acceso directo a la presencia de Dios. Ya no necesitamos un sacerdote humano que interceda por nosotros, tenemos un sumo sacerdote eterno en Cristo. ¿Por qué todo esto importa? Porque la pureza no era solo ritual, era un símbolo de la santidad interna que Dios esperaba de su pueblo. Al seguir estas leyes, Israel demostraba que pertenecían a Dios, que eran un pueblo apartado para Él. No se trataba solo de higiene o cultura, se trataba de reflejar el carácter santo y perfecto de Dios en cada aspecto de la vida. ¿Y sabes lo más asombroso? Jesús cumplió estas leyes de pureza en su totalidad. Tocó a leprosos, comió con pecadores y aún así permaneció puro. Redefinió la pureza no como una cuestión externa, sino del corazón. Enseñó que la verdadera pureza comienza en el interior, en los pensamientos y las intenciones del corazón, Mateo 15,
17-20. Jesús no solo cumplió Levítico, Él lo completó y lo superó. Reveló que la pureza y la santidad no son solo rituales externos, sino una transformación interna. Nos enseñó que la santidad no es solo seguir reglas, sino una relación con el Dios Santo. El día de la expiación, Yom Kippur, es el evento central del Levítico, el corazón palpitante de todo el sistema de sacrificios. Se describe en Levítico 16 como el único día del año en que el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, el lugar más sagrado del tabernáculo, donde habitaba la presencia misma de Dios sobre el propiciatorio del Arca del Pacto. Este evento era tan solemne y sagrado que, si el sumo sacerdote entraba de manera inapropiada, moriría instantáneamente en la presencia de la santidad divina. ¿Puedes imaginar la tensión y el temor reverente? Nadie más podía entrar. Se ataba una cuerda en el pie del sumo sacerdote para poder sacarlo si moría dentro del lugar santísimo. ¿Por qué tanto cuidado? Porque el día de la expiación trataba de vida y muerte, de juicio y misericordia, de santidad y pecado. Este día respondía a la pregunta fundamental: ¿cómo puede un Dios santo habitar en medio de un pueblo pecador sin consumirlos? Dos sacrificios clave marcaban este día, y cada uno revela un misterio profundo sobre el pecado, el perdón y la redención. 1. El macho cabrío de la expiación. Este era el primer sacrificio y el más solemne. El sumo sacerdote sacrificaba un macho cabrío y llevaba su sangre al lugar santísimo. Allí, rociaba la sangre sobre el propiciatorio, la tapa del arca del pacto. Esta sangre no solo cubría los pecados del pueblo, sino que purificaba el tabernáculo mismo de las impurezas acumuladas por la presencia de un pueblo pecador. ¿Por qué purificar el tabernáculo? Porque incluso el lugar de la presencia de Dios se contaminaba por los pecados del pueblo. Esto muestra cuán profundo es el impacto del pecado. No solo contamina al individuo, sino a toda la comunidad y hasta el lugar de adoración. Pero aquí hay algo asombroso: la sangre no era solo un símbolo de perdón, era un recordatorio de la sustitución. La vida del animal inocente era entregada en lugar de la vida del pecador. Esto apuntaba a una verdad eterna: el pecado requiere muerte. Al ver la sangre, Dios veía justicia cumplida y al mismo tiempo ofrecía misericordia. ¿No ves aquí una imagen increíble de Cristo? Jesús, como el Cordero de Dios, derramó su sangre no en un tabernáculo terrenal, sino en el lugar santísimo celestial. Hebreos 9, 11-12. Su sangre no solo cubrió el pecado, sino que lo borró para siempre, logrando una redención eterna. Lo que el macho cabrío hacía temporalmente, Jesús lo hizo eternamente. 2. El macho cabrío expiatorio. Azazel. Aquí es donde el ritual se vuelve aún más impactante. El sumo sacerdote tomaba un segundo macho cabrío, conocido como el chivo expiatorio o Azazel. Colocaba sus manos sobre la cabeza del animal y confesaba los pecados de toda la nación sobre él. Imagina el momento: el sacerdote, con las manos sobre el cabrío, enumerando en voz alta las transgresiones de todo el pueblo: adulterio, idolatría, mentira, robo, maldad en todas sus formas. ¿Qué significaba esto? Este acto transfería simbólicamente la culpa de Israel al animal inocente. Luego, el chivo expiatorio era llevado al desierto, lejos del campamento, para nunca más regresar. ¿Te das cuenta del poderoso simbolismo? El pecado no solo era perdonado, era removido completamente. Este macho cabrío no era sacrificado. En lugar de eso, cargaba con los pecados y se llevaba la culpa al desierto, a un lugar desolado e inhabitable. Esto simbolizaba que Dios no solo perdonaba, sino que también olvidaba. Los pecados de Israel eran llevados tan lejos como el oriente está del occidente. Salmo 103, 12. Pero hay un giro aún más profundo: Jesús es nuestro chivo expiatorio. No solo fue el sacrificio perfecto que purificó el lugar santísimo celestial, sino que también cargó con nuestros pecados y los llevó lejos. Isaías 53, 4 profetizó esto siglos antes: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. En la cruz, Jesús cargó con la culpa de toda la humanidad.
Fue llevado fuera del campamento, Hebreos 13, 12-13, excluido y rechazado, como el chivo expiatorio. Y aquí hay un detalle asombroso: mientras el chivo expiatorio se llevaba los pecados lejos del pueblo, Jesús se los llevó sobre sí mismo, destruyéndolos para siempre. El pecado no solo fue olvidado, fue aniquilado en la cruz. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? El día de la expiación no solo era un ritual anual, era un anticipo profético de la obra redentora de Cristo. Cada detalle, cada movimiento del sumo sacerdote, apuntaba hacia Jesús como el sumo sacerdote perfecto y el cordero sin mancha. Él no solo cumplió este día, lo consumó. Pero hay algo aún más asombroso: el día de la expiación era el único día del año en que el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Pero cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Mateo 27, 51. ¿Qué significa esto? Que el acceso a la presencia de Dios ya no está limitado a un día al año ni a un sacerdote humano. Ahora, todos los que están en Cristo pueden entrar confiadamente al trono de gracia. Hebreos 4:16. Este es el misterio revelado: el día de la expiación no solo cubría los pecados de Israel temporalmente, sino que apuntaba al sacrificio eterno de Cristo. Mientras que el macho cabrío era un sustituto temporal, Jesús es el sustituto eterno, el que llevó nuestros pecados y los quitó para siempre. Entonces, cuando leas sobre el día de la expiación en Levítico, no veas solo un ritual antiguo. Ve la sombra de la cruz, el eco de un sacrificio perfecto y un perdón completo. Ve el increíble amor de un Dios santo que, en lugar de consumirnos con su justicia, consumió a su propio Hijo para darnos vida eterna. ¿No te conmueve ver cómo cada detalle apuntaba a Jesús? ¿No te llena de asombro cómo este antiguo ritual estaba preparando el camino para el mayor acto de redención en la historia? El día de la expiación no solo era un día en el calendario judío. Era el anticipo de un día en el Gólgota donde el Cordero de Dios quitaría el pecado del mundo. ¿No te asombra ver cómo Levítico susurraba el nombre de Jesús en cada página? ¿Estás listo para vivir en la libertad que Él compró en ese día de expiación final? En conclusión, Levítico nos enseña sobre la santidad de Dios, la gravedad del pecado y la necesidad de un mediador. Nos muestra que somos llamados a ser santos, porque Dios es santo. Y lo más increíble, todo el sistema de sacrificios y sacerdocio apunta a Jesús, el sacrificio perfecto y el sumo sacerdote eterno. ¿Quién diría que un libro tan antiguo podría ser tan relevante hoy? Si quieres seguir explorando las profundidades de la Biblia, suscríbete al canal y comparte tu opinión en los comentarios.